Esta semana volví a ver Chinatown, Barrio Chino, el clásico dirigido por Roman Polanski, debido a la conjunción de dos noticias. Una previsible pero celebratoria. La película que protagonizó Jack Nicholson acaba de cumplir 50 años de su estreno en su país natal, en los Estados Unidos. Chinatown arrancó su trayectoria fenomenal a fines de junio del 74 y tardó nada en ganar un Oscar, 4 Globos de Oro y el reconocimiento como uno de los mejores films de todos los tiempos. La segunda noticia, en algún sentido, puede ser previsible también, aunque no tuvo nada de jubilosa. El creador de la historia original y el guionista del film, Robert Towne, acaba de morir este 1 de julio, el mismo día que Perón, a los 89 años. El único Oscar que recibió la película fue precisamente el que Towne se llevó como responsable del mejor guión original. Durante décadas, desde los consagratorios 70 hasta prácticamente el presente, Towne fue considerado el patriarca de los guionistas de Hollywood. En realidad comenzó como actor, trabajaba con el director y productor Roger Corman, y entre los compañeros de aquella troupe original estaba un tal Jack Nicholson, con quien llegó a compartir departamento y para quien tiempo más tarde escribió a medida el papel del protagonista de Chinatown, el detective Jake Gittes, cuyo apellido, dicho sea de paso, era el de otro amigo de Nicholson, el productor Harry Gittes. Nacido en Los Ángeles como Robert Bertram Schwartz, Towne escribió films para Corman, por ejemplo, la adaptación del relato de Edgar Allan Poe, La tumba de Ligeia, que es del 65, y trabajó como guionista también en muchas series, entre ellas El agente de Cipoll, que era una de mis favoritas cuando era chico. Su primer contacto con un éxito de proporciones se lo brindó Warren Beatty, que lo convocó a reescribir partes del guión de Bonnie and Clyde, que dirigió Arthur Penn y que tenía al mismo Beatty como protagonista, en el papel de Clyde, obviamente. Esa recomendación, a partir de su recomendable trabajo precisamente en Bonnie and Clyde, le valió otro conchavo, en este caso de parte de un tal Francis Ford Coppola, que lo contrató como script doctor, que es así como se le dice a los guionistas fogueados a los que se convoca a trabajar sobre guiones ajenos y a resolver los problemas que arrastran, para que metiese mano en esa película que todos conocemos como El Padrino. Towne intervino en ciertas escenas claves, como la del último diálogo entre Don Corleone, o sea Marlon Brando, y su hijo y heredero Michael, interpretado por Al Pacino. Esa, recordarán, es una secuencia que tiene lo mejor de los dos mundos, porque por un lado hace lo que debe hacer, que es avanzar la trama. Es esa escena en la cual el Don le advierte a Michael que aquel que se le acerque para proponerle cierta reunión va a ser quien pretende traicionarlo. Pero a la vez, la misma escena se toma el tiempo que necesita para tratar al mafioso envejecido con enorme ternura. De hecho, la escena que le sigue es precisamente la de su muerte, jugando con su nieto en el jardín, una de las más bellas, a mi juicio, de la historia del cine. Coppola valoró tanto el input de Robert Towne que tuvo la decencia de agradecerle con nombre y apellido durante el discurso que él mismo pronunció al recibir el Oscar por el guión del Padrino. Chinatown era para Robert Towne un proyecto muy personal. En el 71, el productor Robert Evans, otro de los responsables de El Padrino, le ofreció $175,000 para que adaptase
la maravillosa novela de F. Scott Fitzgerald que se llama El Gran Gatsby. Town lo que hizo fue retrucarle con una contraoferta. Le pidió que le diese apenas $25,000 y que lo dejase desarrollar Chinatown. La historia se le había ocurrido a partir del entrecruzamiento entre dos fuentes. La primera fue la lectura de un libro sobre la disputa por el agua en la reseca California a comienzos del siglo XX. La segunda, un artículo sobre la ciudad de Los Ángeles, tal como la había recreado en su literatura Raymond Chandler, uno de los padres de la novela negra. En realidad, Town lo que quería, la esperanza que alentaba, era la de poder dirigir la película también. Pero al asociarse a Evans y al sacarle esa guita para financiar la escritura del guión, perdió el control del proyecto, que obviamente quedó en manos del productor. Entonces, su amigo, el amigo de Robert Town, Jack Nicholson, le contó, se lo vendió de alguna manera, el argumento al director franco-polaco Roman Polanski, obviamente con el beneplácito de Evans. El productor estaba convencido de que la sensibilidad europea de Polanski, que venía de éxitos con películas como Repulsión, La danza de los vampiros y El bebé de Rosemary, le iba a sentar de maravillas al film. Por un lado es cierto que Polanski no tenía ninguna gana de regresar a Los Ángeles, donde su esposa Sharon Tate, que además estaba embarazada del hijo común, había sido asesinada por los dementes del clan Manson. Pero la calidad excepcional del guión lo convenció. Pronto quedó claro que Evans había estado en lo correcto y que Polanski era el director ideal para Chinatown. Con el tiempo, hasta Town, que era un tipo bravo, admitió que Polanski había hecho bien en cambiar el final que el guionista había imaginado originalmente. A esta altura tengo que preguntar, ¿se acuerdan de Chinatown? No me digan que no la vieron. Si no la hicieron, vayan corriendo y después me agradecen. En estos días está en Netflix, así que es de un acceso relativamente fácil. Y si la vieron, yo que ustedes la repasaría. Porque como suele ocurrir con las grandes obras, Chinatown resuena distinto con cada época nueva. Y en tiempos como estos, más que resonar, lo que hace es ponerte los pelos de punta, como si uno estuviese dentro de una relojería y todas las alarmas comenzasen a sonar en simultánea. Formalmente Chinatown es un policial negro, una película de género, pero a la vez es mucho más. Por mencionar apenas dos cosas, también funciona como una tragedia en el estilo de los griegos y como un film político en el más profundo de los sentidos. Town partió del conflicto real en torno del agua que terminó haciendo viable a la ciudad de Los Ángeles, que está ahí nomás del mar, pero sobre un terreno naturalmente desértico, usándolo como trasfondo de su historia. Allí el detective privado Jake Gittes, dueño de una empresa de investigación, es contratado para lo que parece ser un caso típico, un simple caso de adulterio. Una mujer que va y lo contrata y le paga para que obtenga pruebas de que su marido la está engañando. Y Gittes, que es un ex policía que se abrió de la fuerza para iniciar su propio negocio, un emprendedor diríamos hoy, cumple con creces. Solo que la esposa afrentada termina por no ser la verdadera esposa del hombre vigilado. Y el hombre vigilado no es uno cualquiera. Es Hollis Mulray, ingeniero en jefe del Departamento de Agua y Energía de la ciudad de Los Ángeles. Ciudad que en ese momento está atravesando una terrible sequía, a consecuencia de la cual los campesinos se están desprendiendo de sus tierras por monedas. Poco después, este Mulray aparece muerto, víctima de un aparente suicidio.
se habría ahogado paradójicamente en el medio de la sequía. Pero a Gittes, la versión oficial que difunde la policía, le huele mal. Mosqueado por la forma en que lo manipularon para difamar a Mulray, Gittes quiere meter la nariz allí donde no le llaman. Pero para que investigar el tema no sea un desperdicio de su tiempo, a juzgar por la prosperidad de su empresita, además de buen detective, debe ser un buen administrador, Gittes decide aceptar un doble encargo. Por un lado trabaja para Evelyn, interpretada por Faye Dunaway, la verdadera esposa y ahora viuda de Mulray, que por supuesto quiere saber qué ocurrió con el difunto. Pero también acepta la comisión del poderoso Noah Cross, el célebre director John Huston, brillando aquí como actor, que no solo es el padre de Evelyn, sino que además era socio de Mulray y, como él, tenía intereses en la explotación acuífera. A Cross le interesa particularmente el paradero de la jovencita con quien Mulray parecía estar ligado amorosamente y que ha desaparecido. El millonario le explica a Gittes que ella debe tener información vital sobre lo ocurrido con su ex socio y ex yerno. Nicholson contó que la intención original de Town era generar un tríptico sobre la ciudad de Los Ángeles, girando siempre alrededor del detective Gittes. Así como Chinatown ocurre a fines de los años 30 y dramatiza la lucha en torno de ese recurso escaso que era el agua, la idea era saltar en una segunda película a los 40 con una historia sobre la industria del petróleo y finalmente a los 60 con un crimen vinculado a la disputa por tierras. Tiempo después, Town en persona desmintió a Nicholson diciendo que nunca había planeado trilogía alguna. Pero a sabiendas de que actor y guionista fueron amigos durante mucho tiempo y de que Town fue también un furibundo adicto a la cocaína durante los 70, en esta la verdad que estoy tentado de creerle a Nicholson. De todos modos, aunque ese desarrollo no se concretó, más allá de una continuación olvidable de Two Jakes que dirigió Nicholson, Chinatown alcanza para testimoniar la ambición de su creador: utilizar el género policial para desmontar la trama de corrupción y complicidades que corroe los cimientos de este mundo. Tiempo después, el guionista y productor David Simon hizo algo similar a través de las 5 temporadas de la serie The Wire, solo que con otro epicentro geográfico, su propia ciudad, Baltimore. La ciudad del puente que un barco se cargó en marzo de este año, ¿se acuerdan? La conexión entre The Wire y Chinatown no es caprichosa. Ante la muerte de Town, Simon comentó días atrás por Twitter: Chinatown justificaría una carrera artística por sí sola. Es un guión perfecto. Uno que suena más afinado que nunca. Porque Chinatown describe un mundo sórdido y desprovisto de esperanzas que en el público de los 70 produjo un shock. Pero para nosotros, los habitantes del siglo XXI, horrores como los que cuentas son cosa de todos los días.
Dice Polanski que a la hora de filmar Chinatown quiso interpretar el guión de Robert Towne acorde a una regla narrativa que atribuyó al mismísimo Raymond Chandler, el autor de esas maravillas que son, por ejemplo, El largo adiós y El sueño eterno. Por esa razón usó al personaje de Gittes como el vehículo a través del cual el espectador toma contacto con ese mundo. La persona que se sienta a mirar Chinatown no ve otra cosa que lo que Gittes ve, al punto que cuando lo desmayan de un golpe la pantalla se va a negro y solo vuelve a la acción cuando Gittes recupera la conciencia. El espectador nunca sabe más que lo que el detective sabe y va descubriendo cada nuevo dato a su lado, paso a paso, pista tras pista. A consecuencia del uso de este recurso, Gittes se vuelve mucho más que el protagonista de la historia. Él es los espectadores, nuestro avatar, diríamos hoy, y los espectadores somos él. No solo sabemos lo que sabe y entendemos lo que entiende, también empezamos a sentir lo que siente prácticamente en tiempo real. Entonces sería importante saber quién es, cómo es Gittes. Para empezar, supone un avance rotundo respecto de los héroes prototípicos de la novela negra. Los detectives más emblemáticos de aquellas historias que fascinaron entre los años 30 y 50 del siglo pasado, gente como el Sam Spade de Dashiell Hammett en El halcón maltés y el Philip Marlowe de Raymond Chandler, eran tipos duros, con calle, pero que conservaban un resabio idealista. Robert B. Parker, que se hizo cargo de la tarea de completar una novela inconclusa, póstuma, de Chandler, dijo que a través de Marlowe el escritor había forjado al héroe estadounidense apropiado para su tiempo. Avispado, pero esperanzado. Reflexivo, pero aventurero. Sentimental, pero cínico. Un romántico, sí, pero que tiene espaldas para bancarse su romanticismo en un mundo donde hasta los lacayos son escépticos. Pero claro, Chandler publicó esas historias entre fines de los años 30 y fines de los años 50, y Hammett lo había hecho incluso antes. Mientras que Chinatown, a pesar de que su anécdota transcurre en 1937, es inevitablemente el producto de la sensibilidad de los años 70. Es decir, de la realidad que creó la Casa Blanca al cargarse la cultura juvenil y la rebelión política que instigaban la minoría negra y la nueva izquierda. La presunta guerra contra las drogas que lanzó Nixon logró inundar el país con drogas baratas y criminalizar su consumo, convirtiendo en enemigo instantáneo a cualquier personalidad contracultural que por supuesto consumía drogas, y a los pobres negros que solo encontraban escape en sus porritos. Esa es la razón por la cual Jake Gittes no podía limitarse a hacer una nueva versión de Spade y Marlowe. A esa altura no podía darse el lujo de conservar ni siquiera el rescoldo del romanticismo individual que los detectives clásicos conservaban encendido, aunque a duras penas, en sus almas. En los 70 ya no quedaba margen para esa ilusión. No la alentaba Towne, el creador de la historia, pero mucho menos Polanski, el director. ¿Qué clase de esperanza en este mundo puede conservar un tipo que ha perdido a su mujer y a la criatura que llevaba en su vientre a manos de una manga de idiotas que veneraban a un psicópata como Charles Manson? Pero, de todos modos, durante un buen tramo de Chinatown, Gittes nos induce a pensar que todavía estamos en el universo de Spade y Marlowe, donde a pesar de la corrupción imperante, uno puede al menos conservar su integridad. Estamos a su lado
a medida que va descubriendo quién es en verdad Evelyn Mulwray y quién es la presunta amante de su marido, y estamos de su lado cuando lo vemos tomar decisiones que no tienen que ver con el cumplimiento de su trabajo ni el respeto por la ley, con tal de proteger a esas dos mujeres. Durante el tramo final de la película no hay gran diferencia entre Gittes y sus antecesores. Lo que él está haciendo, lo que él hace en ese tramo, es prácticamente lo que hubiesen hecho en su lugar tanto Spade como Marlowe. Pero desde el principio, Town y Polanski, a través de Nicholson, sugieren que Gittes no es necesariamente lo mismo que sus modelos. Pronto se establece que sí, que puede ser que sea tan buen detective como Spade y Marlowe. Sin embargo, también se evidencia que es un tipo un tanto pagado de sí mismo. A Gittes le encanta saber siempre más que los demás. Puede que además le gusten las pilchas y la buena vida un pelín más de lo recomendable para su gremio, y que su sentido del humor sarcástico, que ama usar en contra de los ex colegas que siguen formando parte de la policía y cobrando sueldos de mierda, le gane más enemigos que amigos. Todo esto sin contar la experiencia traumática que constituye su talón de Aquiles. Porque Gittes dejó de ser cana y prosperó, pero no a consecuencia de una decisión meramente profesional, sino para alejarse de una historia sórdida. Cuando todavía era policía, en Chinatown, precisamente en el barrio chino de la ciudad de Los Ángeles, quiso ayudar a una mujer, metió la nariz donde no debía, por así decir, y terminó produciendo exactamente lo contrario de lo que buscaba. He ahí el elemento de tragedia griega. Existe una herida original en Gittes que lo impulsó a cambiar de vida, y aún así, a medida que se involucra con Evelyn, vuelve a incurrir en un error semejante. La tentación de creer que está en condiciones, él solito, de proteger a una dama en problemas, de que ahora sí tiene espaldas para salvarla. Llevado por ese deseo de reivindicación, ignora las señales que van apareciendo en su camino. Primero, un matón, interpretado por el mismísimo Polanski, que trabaja con un ex colega de Gittes, le abre la nariz con una navaja. No es cualquier apéndice la nariz, es la que nos avisa qué camino tomar o no, según cómo huelen. Segundo, ignora la advertencia que le formula otro ex colega, el flamante teniente Lou Escobar, que conoce bien la experiencia traumática de Gittes en el barrio chino de Los Ángeles. Cuando se da cuenta de que Gittes está tratando de proteger ahora a Evelyn Mulwray, Escobar le dice: vos no vas a aprender nunca, ¿no, Jake? El final de Chinatown es uno de los más devastadores de la historia del cine. Voy a tratar de no spoilearlo acá por consideración al público que todavía es virgen en materia del film, condición que deberían remediar lo antes posible, insisto. Como dije hace un rato, lo que Town había escrito era otro final. No del todo un happy ending, porque terminaba mandando a prisión a alguien a quien tanto Gittes como el espectador a esa altura debían considerar inocente. Pero Polanski estaba convencido de que la cosa debía terminar trágicamente, de la peor manera. Y como tenía mayor poder sobre el proyecto que Town, fue el director quien se impuso. El guionista tardó décadas en reconocer que Polanski había acertado, pero lo que importa es que finalmente lo hizo. Viendo y reviendo Chinatown, es imposible imaginarle un final mejor. Por supuesto que uno preferiría que las cosas terminasen de un modo más esperanzador, pero el final que tiene es el que cierra perfectamente con aquello que el relato ha planteado y desarrollado. Como Edipo,
Gittes ha desoído las advertencias y la tragedia se consuma. Y el tipo, que siempre tenía a mano una respuesta sarcástica y que jugaba a mostrarse como el más piola de la ciudad, termina mudo y a la vez demudado. La realidad ha vuelto a pegarle en la nariz, a demostrarle que la inteligencia y la picardía de las que estaba orgulloso no sirven de nada en este mundo, cuando con buen tino decidís plantarle cara, pero incurrís en el error, ubris, diría el doctor Castro, de dar la pelea individual por las tuyas, casi como en el tango que Discepolo lo escribió en la misma época del martirio de Jake Gittes. Pavorosamente solo, despiadadamente solo. A comienzos de los 70, Chinatown es del 74, les recuerdo, surgió en Estados Unidos una camada de artistas jóvenes que crearon películas de una honestidad antes impensada. Lo que emparentaba los films de Coppola, Hal Ashby, William Friedkin, Bob Rafelson, Scorsese, obviamente, protagonizados además por actores jóvenes que se escapaban del estereotipo de Hollywood: Pacino, Dustin Hoffman, De Niro, Nicholson mismo, Gene Hackman, y escritos por tipos difíciles, por rebeldes como Paul Schrader y Robert Towne. Era una mirada desacralizada de la vida, del sexo, de la política e incluso de la historia y del presente del país. Aun cuando se metían con géneros ya establecidos largamente, en materia de policiales, por ejemplo, además de Chinatown, pienso en Contacto en Francia,
Lo hacían desde esa mirada decidida a romper con las convenciones del cine y de la mitología que empleó Estados Unidos para imponer su modelo imperial. Por ejemplo, el western, deconstruido entre otros por Robert Altman en una película que también protagonizó Warren Beatty, McCabe and Mrs. Miller. Los estilos narrativos de esas películas podían diferir mucho, pero lo común era esa mirada implacable. La piel del relato del Padrino es tersamente clásica, del modo más deliberado, pero lo que cuenta respecto del capitalismo americano y su instrumentación de la política era impensado hasta entonces, por lo menos para una película de público masivo. Algunos de esos films comunicaban un mensaje político de manera frontal. Pienso en MASH de Altman también, que usaba la experiencia de Corea como un espejo deformante de la locura que era Vietnam en ese momento. En Coming Home de Hal Ashby, que si no recuerdo mal se le llamó acá Regreso sin Gloria. Y también, por supuesto, en Apocalypse Now de Coppola. Pero otros de esos films hablaban de cuestiones políticas con mayor sutileza, como la mencionada El Padrino y Taxi Driver de Scorsese. En términos generales, nadie piensa en Chinatown como un film político. Siempre se habla de esa película como un ejemplo moderno de cine noir. Se habla también de las actuaciones de Nicholson y Faye Dunaway. La escena en la que Gittes le saca la verdad a Evelyn a cachetazo limpio sería de una incorrección política intolerable en este momento. Y como mucho se menciona lo impiadoso de su mirada sobre la sociedad. Sin embargo, viéndola ahora, yo creo que esconde un punto de vista político que hoy me parece que está más claro que nunca. Piénsenlo un minuto. Y ya que Polanski cumplió con su parte al meternos en la piel de Jake Gittes de forma tan efectiva, hagan ustedes lo suyo e imaginen por un rato que el personaje ya no es un angelino de los años 30, sino un argento contemporáneo, como yo, como ustedes. No les estoy pidiendo, eso sí, que trasladen la anécdota del film a la Argentina del presente, solo las características del protagonista. Si lo hacen, estoy seguro de que se van a dar cuenta de que Gittes se parece mucho a la mayoría de nosotros. Es un tipo que está convencido de que es listo, al punto de que no le cuesta mostrarse sobrador. Un tipo que se sabe mejor educado que el promedio, capaz de reconocer lo bueno que ofrece el mercado por encima de las mediocridades. ¿O acaso no hay un gourmand, un sommelier y un fashionista dentro de cada uno de nosotros, por lo menos en potencia? Y capaz, en consecuencia, de disfrutar de los placeres que derivan de todo tipo de excelencia. Hablamos de un sujeto al que buena parte de su sociedad le parece un asco, que siente estar por encima de la media, pero que a la vez encontró la fórmula para ganarse el pan sin que el barro general le salpique demasiado el traje. ¿No se aplica esta descripción, aunque más no sea de forma general, a prácticamente todos nosotros? ¿No somos todos nosotros más o menos así? Es que el del detective es un modelo individualista y particularmente el del investigador de la novela negra. Siempre es el detective un tipo que desconfía de todo y de todos, que prácticamente no tiene lazos ni personales, ni familiares, ni amistosos, que prefiere montar su propio tinglado a trabajar en sociedad, como Spade, como Marlowe, y que ha visto lo suficiente para entender que este sistema es una mierda, pero que también aprendió a explotarlo en beneficio propio. Como todavía conserva algo de dignidad, de tanto en tanto se permite salirse de ese carril y arriesgar la billetera, el prestigio y a veces el pellejo incluso, por una causa o por alguien que considera que se lo merece más allá de la conveniencia.
Y en la general de este tipo de relatos, el detective suele salirse con la suya, aunque quede un tanto abollado. Pero ese ya no es el caso de Gittes, eso está claro. Porque no es el detective, un detective de los años 40 o 30, sino la creación de tres escépticos de los años 70, Town, Nicholson y Polanski, que nunca destacaron como tipos muy comprometidos con nada que no fuesen sus vidas individuales. En sus manos, Gittes se convierte en el detective de relato negro que clausura definitivamente el kiosco de los investigadores hard-boiled. Chinatown demuestra que los personajes románticos con cobertura repostera de cinismo dejaron de ser viables en la actualidad. Porque en este mundo de hoy, los lobos solitarios pueden aspirar a conservar la vida, pero ya no la dignidad. Si algo demuestra la suerte, o más bien el infortunio, de Gittes, es que por más listo que seas, y por más contactos y recursos que tengas, en sociedades como las nuestras no vas a poder hacer justicia ni cambiar nada importante vos solito. En el instante en que, pretendiendo ir contra la corriente, asomes tu cabeza individual, la maquinaria del poder te la va a rebanar de una. En este sentido, el final de Chinatown es tan cruel como realista. La gente decente termina muerta. El poderoso se sale con la suya y además queda en la posición ideal para seguir practicando su perversidad. La policía mira para otro lado y la justicia finge demencia. Ese es el sentido de la frase final que un asociado le dice a Gittes. Esto no constituye spoiler porque esa frase se ha convertido en una más de las frases legendarias del cine, como mañana será otro día, de Lo que el viento se llevó, o siempre tendremos París, de Casablanca, o la vida es una caja de bombones, de Forrest Gump. La frase es: olvídate, Jake, es Chinatown. Lo cual equivale a decir: soltá. No hay nada que hacer. Este lugar es así y no hay forma de cambiarlo. Como habitantes de este lugar y de este tiempo, últimamente no pasa un día sin que nos digamos a nosotros mismos: soltá, flaco, flaca. Esto es Argentina Town. No tiene remedio. Y se entiende porque mirás en derredor y el panorama no puede ser más desangelado. Cada vez hay más gente en la calle, figurativa y literalmente. Cada vez se come menos y peor. A partir de ahora, además, sin controles bromatológicos. La salud pública está a la deriva y hasta la salud individual deviene una utopía. Las escuelas, y en particular las estatales, se han convertido en hospitales de día para criaturas rotas. Y este gobierno y sus cretinísimos aliados están a un tris de malvender todo recurso del que podríamos servirnos eventualmente para salir de este pozo. Como si esto fuera poco, me siento un vendedor ambulante de desgracias. El desquiciado acaba de entronizar a Sputzenegger en el sillón del ministerio desde el cual va a convertir al Estado en los restos de Túpac Amaru. Es decir, que le ha dado a este sujeto la oportunidad de fundirnos por tercera vez. Hasta Jake Gittes se cagaría de risa de nosotros, porque en la historia él la caga 2 veces, pero a la segunda aprende.
En cambio, nosotros nos las ingeniamos para poner en la rosada a gente que empoderó 3 veces a este sátrapa. La sabiduría popular pretende que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Pero todo indica que la Argentina existe para darle la razón a Zizek, o Zizek, como le decimos acá, que plantea que la farsa puede llegar a ser más terrorífica incluso que la tragedia original. Tolerar que Sputzenegger sea funcionario nuevamente equivale a admitir ante el mundo que no merecemos perdón de Dios. Olvídense de nosotros, habitantes del planeta Tierra. Somos Argentina Town. Ver Chinatown en estos días significa trasladarnos mentalmente a la ciudad de Los Ángeles de 1937 para descubrir que la escena final nos devuelve a la Argentina de 2024. El estado en que acaba Gittes es aquel que experimentamos día tras día, desde que abrimos los ojos hasta que nos desplomamos. Nos la pasamos basculando entre la incredulidad, el trauma y la impotencia. Pero es en esa instancia precisamente donde cobra sentido la lección de Chinatown. Una que, por cierto, sus creadores predicaron, pero tampoco supieron llevar del todo a la práctica, como sugieren sus derroteros personales post-años 70. Y esa lección sería algo así como: solo no se puede, solo no vas a cambiar nada. Y llegar a la verdad, saber la verdad, tampoco cambia nada per se, ya no es un ábrete sésamo en sí mismo, porque ¿qué es hoy la verdad? Los medios y la justicia pretenden en estos días que creamos que 3 pendejos limitadísimos, con menos luces que el auto de Pedro Picapiedra, urdieron y llevaron a la práctica el atentado contra Cristina casi a la perfección. ¿Eso es la verdad? En este mundo, verdad es lo que uno compra en el mostrador del negocio de su predilección. En estos días me hizo reír otra investigadora privada, más moderna y además mujer, la adolescente de la serie Verónica Mars, que ahora está en Prime Video. Cuando un cliente le muestra la tapa de una revista donde se afirma que su madre no está muerta, sino que huyó en un vehículo misterioso, Verónica le hace notar que esa tapa incluye otro título que afirma que existe una tribu indígena que venera el pelo de Donald Trump. Y estoy hablando de un episodio del año 2005. A su manera, tanto Town como Polanski estaban tratando de sobreponerse a la catastrófica decepción que supuso el final de los 60 y de todos sus sueños revolucionarios. Lennon lo había anticipado poco antes cuando dijo: "El sueño terminó", justo antes de mudarse al país donde, para darle la razón, iban a terminar asesinándolo. Formas de la asociación juvenil de aquella década, desde las hippies hasta las que creían en la insurrección política y hasta en la rebelión violenta, fueron exterminadas o estaban en trámite de serlo por entonces, con la única excepción del consumo, que era lo único que se nos permitía practicar masivamente sin ser reprimidos. En ese contexto, Chinatown plantea 2 posibilidades. La primera, y más obvia, es el escepticismo. Baja la cabeza y metete en lo tuyo. No hagas olas. Lo único a lo que podés aspirar hoy es a sobrevivir sin honra. Y la otra, que es distinta pero a la vez no resulta contradictoria: si de todos modos tu decisión es plantarte y demandarle verdad a este mundo, o al menos algo de justicia, no lo hagas solo.
No incurras en el error de Jake Gittes de creer que va a salirse con la suya porque es más listo que muchos de sus adversarios. El héroe individualista no corre más. Y menos en esta sociedad actual, diseñada hasta tecnológicamente para corroer todos los mecanismos de asociación positiva entre los seres humanos, que ahora aspira a cargarse hasta el sentimiento de pertenencia a una nación política y cultural. Que la cosa esté brava no significa que debamos vivir el resto de nuestras vidas en la ignominia. Porque la noción de que conseguiremos salvarnos individualmente es una ilusión que debemos aceptar como tal y de la cual es preciso deshacerse. Yo entiendo que la opción de desprenderse voluntariamente de ese salvavidas da miedo, asusta. Es puro instinto animal de supervivencia. Pero los humanos, precisamente porque lo somos, tenemos conciencia de que vamos a morir en algún momento, ¿o no? Podemos hacernos los boludos la mayor parte del tiempo, pero la idea permanece en nosotros, está siempre ahí, al acecho. Y cuando se acerque ese momento, ¿no sería preferible la sensación de haber hecho lo correcto a la de haber vivido la vida al pedo? Porque Argentina Town no es invulnerable, y mucho menos eterna. Es apenas la creación de algunos de los peores que moran entre nosotros. Y de esta frase subrayo particularmente la palabra algunos, una minoría, siempre. Para no quedarnos a vivir en el marasmo que habita Jake Gittes al final de Chinatown, necesitamos ponernos de acuerdo entre nosotros y proceder según lo convenido. Y lo primero, sin duda, sería establecer que de acá en más, todos nuestros actos conscientes, de los más nimios a los más visibles, sean resignificados como parte de nuestra resistencia existencial, activa, pero no violenta, a este régimen que en apenas 6 meses demostró ser el gobierno civil más abominable, un verdadero enemigo del pueblo, que hayamos conocido nunca.